Glorificado sea el nombre de Dios por esta preciosa oportunidad que nos ha permitido en este día de leer su santa y bendita palabra. Agradecemos esta oportunidad que Dios nos da. Vamos a elevar a Dios nuestra oración para ya dar inicio a este viaje a través de las Sagradas Escrituras, y en esta oportunidad estamos acompañando el libro del profeta Amós. Estamos acompañando al profeta en esta preciosa misión que el Señor le encomendó. Oremos. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por esta preciosa oportunidad que una vez más nos concedes de leer tu santa y bendita palabra, pues a través de ella nuestra fe aumenta, Señor. A través de ella nuestro carácter se forja. Nuestras vidas son santificadas por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu cuidado. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a cambiar. Oh Padre bueno, te presentamos esta programación. Permite que cada oyente que está conectado desde los distintos países pueda recibir bendición de lo alto, Señor, pues tu palabra nos enseña que así como desciende del cielo la lluvia y la nieve y no vuelve atrás, sino que harta la tierra y la hace germinar y da simiente al que siembra, Señor, y pan al que come, así será tu palabra que sale de tu boca, no volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperado en aquellos a quienes la has enviado. Concédenos, Señor, que este efecto, que esta promesa que está en tu palabra pueda ser una realidad en nuestras vidas, que seamos transformados, vivificados, Señor, por medio del poder de tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos ya a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras, y en esta oportunidad corresponden los capítulos 4, 5 y 6 del libro del profeta Amós. Vamos entonces a asegurar nuestros cinturones y emprendamos el viaje a través de las Sagradas Escrituras. Escuchemos. Amós capítulo 4. Oíd esta palabra, patas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís los pobres, que quebrantáis los menesterosos, que decís a sus señores, traed y beberemos. El Señor Jehová juró por su santidad. He aquí vienen días sobre vosotros, en que os llevará en anzuelos, y a vuestros descendientes en barquillos de pescado. Y saldrán por los portillos la una en pos de la otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Id Betel y prevaricad, en Gilgal aumentad la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios, vuestros diezmos cada 3 años, y ofreced sacrificio de alabanza con leudо, y pregonad, publicad voluntarias ofrendas, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice el Señor Jehová. Yo también os di limpieza de dientes en todas vuestras ciudades, y falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os tornasteis a mí, dice Jehová. Y también yo os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, la parte sobre la cual no llovió secóse. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se hartaban. Con todo,
no os tornastes a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y oruga, vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares comió la langosta, y nunca os tornasteis a mí, dice Jehová. Envié entre vosotros mortandad, al modo que en Egipto maté a cuchillo vuestros mancebos, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir hedor de vuestros reales hasta vuestras narices, empero no os tornasteis a mí, dice Jehová. Trastorneos como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado de fuego, mas no os tornasteis a mí, dice Jehová. Tanto, de esta manera haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, aparéjate para venir al encuentro a tu Dios, oh Israel. Porque he aquí que forma los montes y cría el viento, y denuncia al hombre su pensamiento, el que hace a las tinieblas mañana, y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos. Eso. Precioso. Sin duda alguna, la palabra de Dios vivifica nuestras almas. Y bueno, tenemos en este capítulo 4 del libro del profeta Amós, y es curioso con el lenguaje poético en que denota ciertas cualidades características de las personas. Notamos en este capítulo 4 cuando el profeta anuncia la palabra de Jehová y les llama la atención a las vacas de Basán. Fíjense que no eran las vacas que apacentaban en Basán, que tenían esa característica de ser muy hermosas y grandes, no. Aquí usa este lenguaje para referirse nada más y nada menos que a las esposas de los hombres prominentes de Samaria, que así pues comparó el profeta al Señor por medio del profeta a estas mujeres. Eran comparadas con las vacas que pastaban en las verdes llanuras de Basán, allí en la Transjordania. Y como es conocido, pues esas vacas son robustas, grandes, hermosas. Así entonces comparó a las mujeres de los hombres que tenían poder económico, social en Samaria. Cuando hace referencia a Monte de Samaria, la ciudad capital del reino del norte fue edificada por Onri, rey de Israel, sobre una colina que había comprado a Semer, así como nos detalla el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 24. Y el profeta le anuncia: oprimís a los pobres. La misma acusación de despiadadas explotaciones de los pobres se le lanzan a las mujeres en Samaria, pues su ambición de riquezas y lujo empujaban ellas a sus esposos a cometer grandes injusticias para complacer sus caprichitos. Entonces, de esta manera, pues, se anuncia esta particular característica. Y bueno, como nosotros notamos que estos animalitos tienen el particular, las vacas, pues son rumiantes que todo el día comen, no paran de comer, ¿verdad? Y entonces así compara el profeta a estas mujeres. No paran de saciar de riquezas todas las ambiciones que hay en su corazón. Y por cierto, entonces ellas influían en sus esposos para que ellos pudieran cometer todo tipo de maldad con tal de conseguir y suplir sus caprichitos. El profeta sigue anunciando que el Señor juró, y esto precisamente enfatiza la solemnidad, la certeza de las advertencias de Dios. ¿Por qué juró el Señor? Nada más y nada menos que por su santidad. Imagínese usted, el mayor, o una de las características o naturaleza más emblemáticas de nuestro amado Dios es su santidad, y es por supuesto contraste con la impiedad que estaba manifestando su pueblo Israel. Y el profeta les anuncia que venían sobre ustedes esos días, ese día de Jehová, ese día en que la situación cambiará.
Y les dice entonces que vendrá ese día en que ellos serán descendientes con anzuelos de pescador. Y bueno, esto es un poco curioso porque en los estudios de arqueología, en los relieves de los asirios se presentan a prisioneros desfilando con ganchos en la nariz y en los labios. Entonces, aquí el profeta podríamos aclarar que alude a que el futuro de ellos sería precisamente la opresión y la esclavitud por manos de los asirios, situación que sucedió. Así como está en el versículo 3, saldré por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Y bueno, no está claro a qué se refiere con el palacio. Puede ser que se trate del lugar de donde ellos serán echados o de donde ellos saldrán. Ellos saldrán de los palacios, del lugar donde ellos tenían su mayor riquezas guardadas. Y ofreced sacrificios en el versículo 4. Dice, id a Betel y prevaricad y aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios. Y la acostumbrada invitación del sacerdote se utiliza, por supuesto, acá con ese tono de sarcasmo e ironía por el profeta Amós al invitar al pueblo a prevaricar. El profeta Jeremías emplea la ironía también en sus escritos, como lo podemos leer en el capítulo 7 del profeta Jeremías, versículo 1. Para Betel, Gilgal eran antiguos santuarios, estaban relacionados también y son de mucho valor en el libro de Josué, como lo leemos en Josué 4:19 y también valorados para Saúl, como lo leemos en 1 de Samuel 11. Traed de mañana vuestros sacrificios. De acuerdo con Éxodo, el capítulo 28 del versículo 38 al 39, cada mañana y cada tarde debía ser ofrecida una oveja en sacrificio. Si esta era una ofrenda de paz, el que rendía culto lo haría solamente una vez al año, cuando mucho 3 veces al año, por lo cual Amós continúa ironizando, haciendo este sarcasmo para resaltar el cinismo que tenían los sacerdotes para hacer sus cosas malas y después irse a presentar al altar de Jehová como si nada malo estuviesen haciendo. Hace referencia también en el capítulo 4, versículo 4, sobre los diezmos cada 3 días. Normalmente se consideraba como la 10ª parte de lo que se debía ofrecer, y eso es precisamente lo que se pide, es como un impuesto, ¿verdad? La 10ª parte del rendimiento de la tierra. Es decir, todo lo que se cosechaba, todo lo que nacía de los animalitos, de todo se debía sacar la 10ª parte, así como lo refiere el libro de Deuteronomio en el capítulo 14, versículo 28, y también en el capítulo 26 del libro de Deuteronomio, versículo 12. Habla de pagar los diezmos cada 3 años. Cuando estaban lejos, ellos debían comparecer y entregar los diezmos. Puede que Amós utilice una hipérbole y hable de hacerlo cada 3 días, aunque a veces la palabra hebrea días representa año. Recordemos que el profeta anuncia las debilidades del que el pueblo está presentando. Ofrecer sacrificios de alabanza con paz, con pan leudado, pues que así lo queréis. El pueblo amaba las formalidades y el ritual, pero esto no era precisamente lo que Dios quería. Entonces el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que se haga voluntariamente, que se haga con un corazón agradecido. Israel no se vuelve a Dios. Definitivamente el pueblo está duro de reconocer la certeza de que Dios ha sido con él y por tal motivo ellos son su especial tesoro. Deben buscar siempre agradar al Dios
que los libró de la opresión de la esclavitud. Entonces, en estos versículos del 6 al 13 nos damos cuenta cómo el Señor hace una pequeña síntesis de las situaciones que ellos estaban experimentando a causa de su continua desobediencia, y ni aun así ellos se tornaban a mirar al Señor para reconocer su pecado, cambiar y corregir. Entonces aquí hay una serie de desastres naturales. Nos manifiesta en estos versículos hambrunas, sequías, las pérdidas de las cosechas, las plagas, las guerras, las calamidades naturales de distintos tipos que fueron utilizados precisamente por Dios para alertar al pueblo que estaba sumergido en pecado. Pero ello no había dado resultado, sin duda alguna. Ellos no se volvieron al Señor. Así lo confirma el Señor. Todo lo que le había enviado los había herido con viento solano, la oruga, todas estas manifestaciones que estaban antes ya dichas por boca del profeta Moisés por causa de su terrible desobediencia. Y ni aun así, viendo todas estas manifestaciones, ellos regresaron, reiteraron su condición y procuraron andar caminando conforme a la voluntad de Dios. Os hice estar a diente limpio. Tenían limpios los dientes porque no tenían nada que comer. A eso se refiere. No tenían que ingerir. Cuando les hace la asociación o les recuerda la situación de Sodoma y Gomorra, que fueron totalmente destruidas con azufre y fuego que cayó del cielo, el Señor les dice: los he trastornado como lo hice con Sodoma y Gomorra, y ustedes han sido como ese tizón que han escapado del fuego. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Como Israel no había retornado a Dios, se llegaría entonces a ellos en juicio, y se trata precisamente de una advertencia solemne. El profeta Amós inserta una parte de un himno acá, cuando dice: porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa por las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos, es su nombre. Y es precisamente esto. Lo podemos encontrar en conexión con el libro del profeta Jeremías, en el libro de Salmos y el profeta Miqueas también. Y aquí esto es parte de un himno, y los tres concluyen con el mismo verso: Jehová es su nombre. Todo da testimonio de Dios como creador y sostenedor de su creación. Así, de esta manera, continuamos entonces al siguiente capítulo del libro del profeta Amós. Es maravilloso, de verdad, ver cómo Dios llama la atención para que su pueblo pueda ver su pecado y corregir. Y ni aun así, pues la condición del pueblo estaba tan sumergida en la maldad que no reconocieron que su situación era deplorable, y que aún pasando hambre, necesidad, manifestaciones naturales que daban a entender que había algo detrás de esto, y aún así entendieron el mensaje del cielo. Seguimos avanzando hacia el capítulo 5, donde podemos escuchar este lamento sobre Israel y ese llamado a arrepentimiento, porque el día del Señor está cerca. Amós capítulo 5. Oíd esta palabra, porque yo levanto endecha sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel, mas podrá levantarse. Dejada fue sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho el Señor Jehová: la ciudad que sacaba 1000 quedará con 100, y la que sacaba 100 quedará con 10 en la casa de Israel. Empero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, que Gilgal será llevada en cautiverio, Betel será deshecha. Buscad a Jehová
sea que hienda como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convierten en ajenjo el juicio y dejan en tierra la justicia, miren al que hace el Artur y el Orión. Las tinieblas vuelven mañana y hace oscurecer el día en noche, que llama a las aguas de la mar y las derrama sobre la haz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y que el despojador venga contra la fortaleza. Ellos aborrecieron en la puerta al represor, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, pues que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de sichares, mas no las habitaréis. Plantaréis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque sabido he vuestras muchas rebeliones y vuestros grandes pecados, que afligen al justo y reciben cohecho, y a los pobres en la puerta hacen perder su causa. Tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos será con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y poned juicio en la puerta. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, el Señor. En todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ay, ay, y al labrador llamarán a lloro y a endecha a los que endechar supieren. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré por medio de ti, dice Jehová. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no luz, como el que huye de delante del león y se topa con el oso, o si entrare en casa y arrimare su mano a la pared y le muerda la culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me darán buen olor vuestras asambleas. Y si me ofreceres holocaustos y vuestros presentes, no los recibiré, ni miraré a los pacíficos de vuestros engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, que no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Antes corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Habéisme ofrecido sacrificios y presentes en el desierto en 40 años, casa de Israel, mas llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch, y Shin, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Haréos pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Bueno, tenemos entonces este capítulo 5, este lamento sobre Israel. Fíjense cómo nuevamente el profeta anuncia, oíd palabra de Jehová. Es una lamentación, es un lamento bajo el aspecto de un cántico funerario. Amós considera a Israel ya muerto. Ya lamentablemente cuando habla Virgen de Israel, oh Virgen de Israel, y esta frase aparece por primera vez aquí. Jeremías utiliza idéntica expresión en su libro, en el capítulo 18, para representar a toda la nación. Buscadme, ahí está esa invitación hermosa. Qué hermosa invitación. Dios, no los santuarios deben ser buscados. Si ellos retornan a Él, tienen la oportunidad de vivir. Esta alternativa al juicio se ofrece también en el versículo 6, 14 y 24. En el Salmo 27 también se lee esta expresión, 27, versículo 8. Emplea asimismo la expresión, buscad mi rostro. Se creía encontrar a Dios en los santuarios, pero aparece que los sacerdotes habían ofrecido vida por medio de las ofrendas rituales, sin hacer énfasis en el tipo de vida que se requería de aquellos que buscan
con sincero corazón a Dios. Nos dice entonces, habla de Beerseba que estaba al sur, nos menciona también a Abraham. No busquéis a Betel, ni entréis a Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Beerseba deshecha. Buscad a Jehová, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien los apague. Entonces nos damos cuenta, todos adoraban a Dios en Beerseba, que era un lugar de peregrinación para algunos en Israel. Aún después de la división del reino, Betel será deshecha. Deshecha es una traducción de la palabra griega aven, o sea, se emplea un juego de palabras al equivar Betaben con una casa deshecha. La casa de José es el reino del norte de Israel. Está compuesto por Efraín y Manasés, que eran los hijos de José. El Señor promete juicio y justicia y son dos de los más importantes conceptos convocados por los profetas y se emplean de manera similar en los versículos 24 y en el capítulo 6, versículo 12, pues la justicia o la rectitud tiene que ver con el tipo de vida de aquellos que observan las normas establecidas en una relación. Quienes son justos con la otra persona, el juicio es una práctica judicial que se celebra para determinar de qué lado está la verdad en un diferendo legal. La parte que tenía la razón recibió sentencia favorable del tribunal. La queja de Amós es que el tribunal no está defendiendo al pobre, por lo tanto no se hace justicia. Nos hace referencia también a lo que sucederá cuando habla del ajenjo. Es una planta de género artemisia y el jugo de las hojas tienen un sabor muy amargo. En el capítulo 6, versículo 12, también se le menciona dentro de un paralelismo con el término veneno. Y nos damos cuenta que en los versículos 8 y 9 también es parte de un himno cuando dice: buscad al que hace las pleyadas y al Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, ¿verdad? Que automáticamente uno conecta esta palabra pleyadas con el libro de Job, por supuesto, en el capítulo 9, versículo 9. Isaías habla también sobre esta hermosa obra del Señor, lo que Él hace, pues Él es el creador de todo lo que nuestros ojos pueden ver. Las Pleiadas, pues recordemos que es un grupo de estrellas en la constelación de Tauro, cerca de la constelación de Orión. Dios es el creador y el sostenedor. Regula la naturaleza de manera que la mañana sigue a la noche. Las aguas son succionadas del mar y regresan al mar en forma de lluvia. Qué manera maravillosa de ver la obra creadora de Dios. Nos dice en el versículo 10, ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad. El reprensor, el que juzga, reprueba o decide el caso en la puerta. El tribunal se reunía en la puerta de la ciudad, recordemos cómo lo vemos en distintos pasajes de la Biblia. La piedra labrada. Han puesto que dejéis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificás casas de piedra labrada. La mayoría de las casas se construían de ladrillos de barro o, a lo sumo, de piedras recogidas en los campos. Solo en los edificios públicos como templos y palacios se empleaban piedras labradas. Entonces, ¿qué hacían ellos? Edificaban casas labradas, mas no las habitaréis. Están haciéndose riquezas, pero no las van a disfrutar. ¿Por qué? Porque ustedes no han hecho conforme a la voluntad del Señor. Entonces el castigo de los pecados se describe como una escena funeraria con lamentos en todas las calles. El castigo de los pecadores, por supuesto, será inminente. Israel esperaba el día de Jehová como un tiempo de alegría y vindicación. Israel sería exaltado, sus enemigos humillados,
Amós cuestiona la validez de sus expectativas. Será un día de tinieblas, les anuncia el profeta, porque en ese día Dios juzgará a Israel por su pecado. Y aquí hay dos expresiones, aquí hay de una manera muy diferente, ¿verdad? Porque el Señor les anuncia que habrán lamentos en todas las calles, que habrá dificultad. Entonces, Amós les dice que ese día será un día de tinieblas, que Dios juzgará a su pueblo. Y aquí tenemos las expresiones metafóricas. Hablan de gente que pensaba haber escapado del desastre solo para encontrarse con que se habían equivocado. Se libraron de las garras del león para caer en las del oso. Fíjense como en esta parte el Señor nos dice que y es una metáfora en cómo se emplea, así como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como el que entrara en casa y se apoyara en su mano en la pared y resulta que allí en la pared le muerde una serpiente. Fíjense cómo usa estas metáforas para argumentar lo que les espera. Buscaron refugio en casa, pero serán mordidos allí por una culebra. Israel caería bajo el cautiverio de Sargón II de Asiria 4 décadas más tarde, en el año precisamente 722 antes de Cristo. Ay, cuando la palabra de Dios nos anuncia ese ay, es el grito de dolor que suscita a los muertos. Aquí Amós aprovecha la ocasión para llamar la atención sobre el inminente juicio del Señor. El Señor no se complace en los sacrificios que se ofrecen en los altares, no, sino en el juicio y en la justicia que se dispensa en los tribunales y en los lugares públicos, a menos que se mantengan correctas relaciones entre el creyente y su Dios y entre el creyente y su prójimo. Los sacrificios carecen de significado. La mención de las solemnidades, asambleas, holocaustos, ofrendas y cantares indican que se rechaza todo lo que tiene que ver con la relación en el culto de Israel. El pueblo practicaba con celo el ritual religioso, pero se mostraba negligente en las cuestiones de más peso, el juicio y la justicia. Recordemos esto: abominé vuestras solemnidades, no me complaceré de vuestras asambleas. La manera en que el Señor le dice, esa palabra es muy fuerte, esa palabra aborrecí. Entonces, cuando habla de juicio y justicia, el Señor pide una vida realmente genuina, íntegra a la verdad enseñada por Él. Aquí, en los versículos del 25 al 27, Amós alega que los sacrificios no desempeñaron papel alguno de las relaciones entre Dios y su pueblo durante la experiencia del desierto. En lugar de ello, allí Israel ofreció a Dios obediencia, juicio y justicia. Nos hace referencia de Moloch y Kiun. Sobre todo este último, no es fácil identificar este Dios. La forma como hoy en día se escribe su nombre resulta de la lectura de las consonantes hebreas junto a las vocales de la palabra abominación. Y este proceso de corrupción de los nombres de los falsos dioses también lo vemos en 2 de Samuel, en el capítulo 2, versículo 8, Isboset por Ishbaal, y en 2 de Reyes, capítulo 1, versículo 2, Baal Belzebut por Baal-Zebut. Probablemente se trataba de dioses babilonios, Sikut o Kiun, dos nombres que se designan a Saturno en las fuentes asirias. Algunos prefieren traducirlos como tabernáculo y pedestal, aunque la Septuaginta griega del Antiguo Testamento y Hechos respaldan la terminología tradicional. El castigo final será el exilio más allá de Damasco, sacándolos de la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob, para que ellos pudieran darse cuenta que el Señor Jehová de los ejércitos había hablado. Y si el Señor
ordena, se ejecutará. Dios es un caballero que lo que promete lo cumple en verdad. Hay fidelidad, hay recompensa. Hay desobediencia, la desobediencia trae consigo castigo, aunque no llegue al momento, pero llega. Y cuando llega, entonces se pronunciará ese ay, ese lamento que ya será demasiado tarde. Seguimos avanzando hacia el capítulo 6 del libro del profeta Amós. Amós, capítulo 6. Hay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, nombrados principales entre las mismas naciones, los cuales vendrán sobre ellos, oh casa de Israel. Pasad a Carmel y mirad, y de allí id a la gran mar. Descended luego a Gad de los palestinos. Ved si son ellos reinos mejores que estos reinos, si su término es mayor que vuestro término. Vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en casas de marfil y se extienden sobre sus lechos, comen los corderos del rebaño y los becerros de en medio del engordadero. Cojean al son de la flauta e inventan instrumentos músicos como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora pasarán en el principio de los que a cautividad pasaren, y se acercará el clamor de los extendidos. El Señor Jehová juró por su alma. Jehová, Dios de los ejércitos, ha dicho: tengo en abominación la grandeza de Jacob, y aborrezco sus palacios, y la ciudad y su plenitud entregaré al enemigo. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Y su tío tomará cada uno, quemarále para sacar los huesos de casa, y dirá al que estará en los rincones de la casa: ¿hay aún alguno contigo? Y dirá: no. Y dirá aquel: calla, y no podemos hacer mención del nombre de Jehová. Porque he aquí Jehová matará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Correrán los caballos por las peñas, ararán en ellas con vacas. ¿Por qué habéis vosotros tornado el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis en nada, que decís: ¿no nos hemos adquirido potencia con nuestra fortaleza? Pues he aquí, levantaré yo de vosotros, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, gente que os oprimirá, desde la entrada de Hamad hasta el arroyo del desierto. Tenemos entonces en este capítulo la advertencia a Sión y a Samaria. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria. Ese ay, como hemos dicho, encierra tanta desgracia y es el grito de dolor que suscitan los muertos, como hemos dicho, ese ay. Nos damos cuenta que la palabra del Señor nos prepara para estar en consideración con nuestra posible decisión. Si nosotros decidimos hacer lo bueno, tenemos recompensa, pero si decidimos irnos por lo malo, tendremos nuestro castigo también. Y nos damos cuenta en el capítulo 6, cuando a mediados del siglo 8 antes de Cristo tuvo lugar un gran auge económico tanto en Israel como en Judá. Los reposados en Sión y los confiados en el monte de Samaria son al mismo tiempo son el mismo tipo de gente, los que están en el reino del norte y en el reino del sur. Y estos estaban tan complacidos debido a su exaltada posición económica y social, y se consideraban
los principales entre las naciones a causa de su recién adquirido poder y riqueza, pero su optimismo no era sabio. Y decimos así porque esto no lo estaban haciendo en la dirección de Dios. Israel se compara a sí mismo con Caine y Amat, que son dos ciudades norteñas tomadas por Jeroboam II, y Gad, que es ciudad filistea conquistada por Usías, y estos se vanaglorian de su exaltada posición. Sin embargo, el Señor les anuncia que vendrán días malos, y es otra forma de referirse al día del Señor. Cuando dicen su palabra, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Entonces nos damos cuenta acá cómo su posición económica estaba tan sólida que esto les permitía a ellos estar confiados sin mayor preocupación, sabiendo que sus obras no eran rectas delante del Señor. Fíjense cómo Dios les habla. Ellos gorgojean al son de la flauta, inventan instrumentos musicales así como los de David. Fíjense, haciendo alegoría del arte musical, pero aunque tenían los instrumentos como David, no le daban el uso adecuado como lo hacía el rey, pues él lo hacía con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Irán a la cabeza. La clase alta, usualmente mejor educada y entrenada, será la primera en ser conducida al exilio y dirigirán la columna de los refugiados. Estos que están aquí, que beben vino en tazones y que ungen sus cuerpos con ungüentos muy preciosos y que ni se aflijan por el quebrantamiento que vendrá, nada de esto, bueno, ellos van a ir a la cabeza. Estos que están tan reposados y tan cómodos serán los primeros en ser transportados, en ser subyugados. ¿Por qué? Porque el Señor lo juró. Y nos hace decir, un pariente tomará cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. En Israel no se acostumbraba a practicar la cremación. La quema de los cuerpos de Saúl y sus hijos, como lo relata Primera de Samuel en el capítulo 31:12, fue algo excepcional y parece haber obedecido a una costumbre griega. Si la muerte se debía a alguna pestilencia, quizás se quemaba el cuerpo como hacían los griegos, pero no hay evidencia de ello. Calla se mantiene el suspenso. Quien habla es interrumpido de manera que no continúa siendo inadvertidamente menciona el nombre de Jehová a la aparición del Señor y se atribuye la catástrofe que ha caído sobre el pueblo, y la mención de su nombre puede provocar un castigo mayor. Y dice, y un pariente en el versículo 10, y un pariente tomará cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa, y dirá al que estará en los rincones de la casa, ¿hay aún alguno contigo? Y dirá, no. Y dirá que él calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Fíjense este versículo. ¿Ararán en ellas con bueyes? ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ella con bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? El texto hebreo también puede ser traducido como arar en el mar con un buey. Cualquiera que sea su significado, la respuesta a esta pregunta, por supuesto, es lógico, no. Sobre juicio y justicia, nos damos cuenta que hablan aquí sobre el ajenjo, la amargura y la maldad que se produce, pues no practican la verdad ni el juicio. En el versículo 13, vosotros que os alegráis en nada, que decís, no hemos adquirido poder con nuestra fuerza, aquí Amós introduce un juego de palabras con los vocablos hebreos que significan nada y fuerza. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos levantará
yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Araba. Indica la extensión del territorio de Jeroboam, desde el río Orontes hasta el mar Muerto, al igual que desde Dan a Beerseba, que designaba las tierras que se encerraban en las fronteras de Israel y de Judá. Entonces, esto el profeta lo anuncia por orden de Jehová e indica la terrible situación en la que ellos quedarán aprisionados. Sí, hoy en día se huelgan, están muy flamantes en sus casas, en sus camas de marfil, en cuánta comodidad, pero ¿saben? Ustedes encabezarán a los enjuiciados y precisamente todo esto se cumplió. Fueron transportados del reino del norte a Siria. Fueron primeramente los ricos quienes pasaron por este trago amargo. Así que de esta manera nos damos cuenta que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Por tal motivo, la importancia y la relevancia de los libros proféticos nos deben alertar, llamar a estar atentos, a hacer la voluntad de Dios, porque aunque veamos que los tiempos pasen y no llega el castigo que está anunciado en la palabra de Dios, recordemos que nuestros tiempos no son los mismos tiempos del Señor. Nuestra vida es como un vapor, es como una sombra, es algo muy leve, pero de que vendrá el juicio a la humanidad, vendrá, aunque muchos estén distraídos, confundidos y hasta aburridos de escuchar esto, porque muchos hasta se aburren. Hermanos, el Señor es misericordioso con nosotros, no quiere que ninguno perezca, sino que todos reconozcamos nuestras debilidades y nos fortalezcamos en sus promesas. Entonces Dios nos ayude, nos bendiga y nos permite cada día avanzar conforme a su santa y bendita voluntad. Y de esta manera culminamos entonces con los 3 capítulos del día de hoy. Tendremos la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Ayúdanos a confiar cada día más en tus promesas. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera, Señor, nuestra humana fragilidad y ayúdanos a cambiar por amor de tu nombre. Padre, te presentamos cada país que ha estado conectado, que ha abierto sus puertas de sus hogares para escuchar tu palabra bendita, Señor. Fortalece sus vidas, Señor, preparando siempre sus mentes, sus corazones, sus pies a vivir, a amar y a obedecer tu palabra, Señor. Guarda la niñez, Señor, los jóvenes que puedan ser santos, apartados de toda especie del mal, que huyan, Señor, de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Los adultos, conforme a nuestras responsabilidades delante de ti estamos. Guarda, fortalece a los ancianos, Señor. Han invertido sus fuerzas, su juventud en ti, Señor. Por tal motivo imploramos por ellos para que sean siempre fortalecidos en ti, que hasta su último suspiro ellos puedan estar asidos de tu mano buena. Señor, te presentamos los matrimonios. Ayuda, Padre bueno, a que haya amor, tolerancia y comprensión. Muchos han sido rotos por el mal, pero tú tienes todo poder y toda autoridad para construir lo que el enemigo ha destruido, si es tu voluntad, Señor. Te presentamos a los padres, danos sabiduría y temor en la crianza de nuestros hijos, y nuestros hijos, Señor, que sean hijos obedientes, que puedan adueñarse de esa hermosa bendición que tú regalas a los hijos que honran y obedecen a sus padres, pues largura de años tendrán y todo lo que hagan les saldrá bien, Señor. También te queremos presentar, oh Dios, a los enfermos. Muchos están clamando, Señor, por sanidad. Te presentamos a nuestro hermano, el apóstol Cecilio García, allí en su lecho, Señor, está en tus manos, Padre. Toda infección tú puedes ser reprendida en tu nombre. Tú puedes hacer una obra especial en tu siervo para testimonio y exaltación de tu nombre, Señor. Tú te pedimos, Señor, por la salud de nuestro hermano Nathan, Señor, de Lauri,
de Natanael, Señor, padeciendo de cáncer. Para ti no hay nada imposible, Señor. Hay tantos que piden y claman, Señor, humillados a tu altar, pidiéndote esa sanidad que puede venir de ti. Para ti no hay nada imposible, Señor. Ayuda a José, ayuda a Alan, Señor. Ten misericordia de los que están clamando por su sanidad. Que su fe llegue a tal nivel, Señor, que tú puedas decirle conforme a su fe se ha hecho. Ten misericordia, Señor, a orar unos por otros, pues esto te agrada a ti, Señor. No nos abandones. Te necesitamos en el dulce nombre de Jesús, te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.